viendo el panorama de lo que está pasando en la República Dominicana y viendo el panorama, digamos, de cómo se manejan las cosas en este país, yo quiero que hablemos un poco de lo que pasó en la cárcel de la Victoria. Miren, señores, las cárceles son un infierno, y más en un país tercermundista como este. Es un infierno que las autoridades no quieren, o sea, no quieren dejar que deje de ser un infierno, porque es un negocio infernal en el cual los reclusos son los que se matan entre ellos, se comen uno con otro y resultan afectados en situaciones como esta, donde hubo un incendio, donde hay cifras oficiales que son bien bajitas, pero no sé si ustedes escucharon a los derechos humanos hablando de que iban a decir la verdad, que eso no era así, que hubo un tema en una celda, que eso no fue ningún cortocircuito. Eh, el número que inicialmente a mí me dijeron era que por lo menos 15, pero están hablando de que posiblemente hay más. Aunque la cifra oficial está muy por debajo, salió un video que se ve la carne de la gente calcinada, lamentando mucho la situación, que se ven cuerpos hasta que fueron prácticamente hechos cenizas por el fuego ahí en la cárcel de la Victoria. Ahora yo le quiero decir algo a las autoridades. Hasta que aquí no se acabe, porque miren, una vez nosotros hicimos una denuncia y dijimos, cuidado que van a quemar la cárcel de Baní. Tienen gasolina y tenían todo y le iban a quemar la cárcel. No la llegaron a quemar porque hay gente que prefieren quemarse y morirse todo a que lo trasladen de una cárcel. Porque ven el traslado como la muerte. Porque tú no sabías, a veces es así, porque eso es lo que pasa. A veces tú controlas en una cárcel y cuando te trasladan te mandan a un sitio donde hay otro control que ya se te acabó tu gobierno. Y ahí los controles, los famosos probos de la cárcel, le prefieren perder su vida, quemarse ellos, quemar otros, para evitar que lo trasladen. Y en este caso, no estoy diciendo que eso sea lo que pasó, pero yo sí le pediría a las autoridades que investiguen todos los traslados que se hicieron y que investiguen bien lo que pasó, si es que ya no lo saben y están diciendo otra vaina. Inclusive los mismos derechos humanos dijeron algo que tenía que ver con los traslados. A mí lo que me dijeron fue que supuestamente no fue un cortocircuito, sino que habría sido en represalia personas ligadas a personas que trasladaron, que no querían que trasladen. Y también, a mí me dijeron esa versión también desde adentro, mientras ocurría el incendio, estábamos hablando. Me dijeron también, no sé si ustedes vieron a la nueva generala que está comandando la cárcel también. Parece que ella llegó como con un librito nuevo, un manual nuevo, y había mucho disgusto también. O sea que fue una conjunción de cosas, se juntaron. Pero parece que la generala llegó como por implementar el orden, según se dice, tú ves, y ellos protestando. Pasaron varios hechos en conjunto, mucho disgusto, y se armó el motín. Señores, los que no saben lo que es un motín, eso es un tema grave, grave. Yo oí a este señor de los derechos humanos hablando, Piro, que yo hasta me sorprendí. Él dice que pueden fácilmente sobrepasar más de los 100 fallecidos en el... Y se lo creo, con el nivel de hacinamiento que hay ahí, 100 no es nada. Cerca de un 900% supera la población de internos a la capacidad de la cárcel de la Victoria. Imagínate tú que si tú tienes 10 veces la cantidad de personas en el espacio físico, es más de 10. Tú coges un pedacito, se quema y se quema un sinnúmero de seres humanos por el espacio físico. Y no solo que se quemen, el grado de hacinamiento y la mala fe del motín, porque te encierran, que eso es encerro. No solo tú tienes que quemarte, el humo de esas colchonetas, te mata, esos sí. tóxicos, te asfixia, sí. Eso es un tema grave. Ahí salieron gente desmayada en los videos. Yo lo vi cargándolo. Los que estaban cargando eran muertos, que estaban muchos. Eran desmayados que estaban por el humo. Pero yo te voy a decir algo. A raíz de esto, y casualmente le hacen una pregunta al presidente Luis Abinader en la semanal, una periodista joven, y le dice de la inauguración de la cárcel de la Victoria. Él dice, pues eso no se inauguró, a eso le faltan. Señores, sorpresivamente, Carlos Bonilla Sánchez está trabajando y nadie lo sabía, la remodelación de la Victoria. Ajá. Sí, sale a relucir ahí. Y otra cosa,
ella le dice, pero esa cárcel fue inaugurada, y yo lo recuerdo bien, y cuando Jean Alain, que nosotros también le hicimos a Jean Alain preso adentro de la cárcel, cuando nosotros teníamos la candidatura de ustedes son candidatos, que ahí mismo era que lo iban a trancar. Él dijo que no. Viniendo para acá, vi los videos de Danilo Medina cortando la cinta de la cárcel de la Victoria. Sí, pero eso ha tenido 3 entregas. Sí. Bueno, yo conozco 2. Te voy a decir la tercera. Marzo del 2021. Es la fecha de entrega formal de las 4 adendas que suscribió Miriam Germán con la compañía constructora. Se comprometieron a Eso fue acabando de subir al gobierno. Sí, se comprometieron a finales del 2020, en diciembre, si mal no recuerdo, creo que el día fue el día 2 de diciembre que se firmó la adenda 2 o 3, a culminar ya y entregar la cárcel lista. Pero lo mismo contratista en cuestión. Sí, para marzo del 2021. Y por eso fue que se le dio una suma de dinero por el equilibrio económico, precisamente a cambio de la entrega formal y funcional de la cárcel. Pero Macarrulla, ahí cuando le dieron la adenda a la empresa de él, ya dejó de ser malo, porque era malo cuando Jean Alain. Sí. Ya no es malo porque le dieron una adenda en la gestión de Miriam. Ajá. No es mala. Que por cierto, Macarrulla sigue vigente con temas de construcción y todo. Nosotros estamos trabajando en un programa de investigación duro. Sí, a donde él es protagonista. Sí, es así. No, que esa gente no duerme. ¿Y tú crees que no se van a acostar? Eso siguen. Es que yo entiendo en lo particular que el verdadero agente del mal en toda esta ecuación es el infame borrón y cuenta nueva. Sí. Se apuesta al olvido porque eso es lo que permite motorizar estas estructuras corruptas, que son tan solo un sinónimo de impunidad. Por eso el borrón y cuenta nueva siempre calza en este modelo. Las Parras se fueron a la porra, pero era crónica de una muerte anunciada. De hecho, al nivel que había quedado este recinto, no era tanto lo que habría que hacer para terminar, pero entonces luego nos vienen con el tema del suelo. Así que todo aquello que se construyó, de repente no se construyó. Pero lo peor es que luego de pasar ese balance, lo que sea que ahí se hizo, dígase que se puso dinero del pueblo, que no sirvió ponerlo ahí, entonces ahora nos dicen que eso se quedó ahí abandonado y también lo que ya se había puesto ahí ya tampoco sirve. O sea, ya tenemos dos versiones oficiales. Pero exactamente. Pero el pantano es verdad, ¿viste? Pues fue de maldad que buscaron un pantano para el movimiento para de el movimiento de tierra y robar. Propósito de verdad. Mira, nosotros nos metimos muy profundo en ese tema, en la investigación. El área de construcción la pusieron en el área más complicada del propio terreno y más lejos de la vía de acceso, porque era donde estaban los humedales. Ahí claramente se ve que había que robar, porque si lo hubieran hecho en el área más próxima, la más lógica, cerca de la carretera, que es la vía de acceso, cuando tú vienes de aquí, de Santo Domingo para allá, no había que rellenar. Oigan bien, qué maldita lo que era. Y eso hace que cuando llueva, ya tú supiste, porque con humedal, o sea. Porque el problema es la solución. Lo que no nos han dicho para quién es la solución. Ahí es que está el detalle. La omisión te va a llevar al punto de origen. Por el hilo se saca el ovillo. Yo te voy a decir cuál es el ovillo. Lo mismo que construyeron y lo mismo funcionaron. La búsqueda. Y lo mismo que están ahora. Y lo mismo que siguen construyendo soluciones al transporte. Pero ese es el punto. ¿Por qué repiten? Porque lo han hecho bien. Y usted dirá, no, porque eso va en perjuicio del pueblo. Esa es la idea. Del pueblo solo se saca el recurso económico. Pero es el recurso económico para mantener la maquinaria funcionando para su objetivo, no nuestros objetivos. Exacto. Entonces la victoria es simplemente un fracaso del sistema en donde usted tiene, por ejemplo, porque estamos hablando de las Parras, que sería la solución a la sobrepoblación carcelaria, a esos niveles alarmantes y deshumanizantes de hacinamiento. Pero si usted originalmente crea, en este caso, el penal de la Victoria para 800 privados de libertad y al día de hoy se estima sobre los 8,000 en una situación que tiene décadas implosionando, se le está diciendo a usted claramente que esa nunca, repito,
nunca ha sido la prioridad de ninguno de los gobiernos en todos estos años de llamada democracia. Pero tú sabes lo que a mí me indigna, Karina. ¿Por qué cae la Parra o Nueva Victoria en el tema de justicia? Por la sobrevaluación, ¿no? Ujú. Hay muchísimos problemas, cuestionamientos, hay cifras que nosotros nunca las vamos a saber porque son, no hay Secreto de Estado. No, y que no hay forma de tú calcularlo, porque no ponían los supervisores, que es el tema del área de relleno, el movimiento de tierra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero faltan 1.600 millones y ya hay que solucionarlo el problema. Y ya está Carlos Bonilla Sánchez, que no sé todavía cómo que no se le arma un escándalo mayúsculo, pues nosotros lo hemos denunciado desde nuestra plataforma con el tema de la construcción en el sector privado. Es ese mismo susodicho del canódromo, que tú comprabas mejor un pedazo de tierra en la frontera de aquel lado de Haití allá y es más caro que como le vendieron el canódromo, tú ves. Sí. Pero no pasa nada aquí. Entonces, óyeme, la módica suma ellos están garantizando. Óyeme, yo no sé cómo que este gobierno va a terminar el periodo que viene. Ellos le van a meter los 1.600 millones y ya tienen la excusa perfecta. Y Porque más, ya la victoria, eso, ahí se fueron el pabellón 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hay otros colindantes que están dañados. Eso no se puede rehabilitar. Ya eso hay que de verdad demolerla, redistribuir esos precios en las otras cárceles y emplearse a fondo en construir cárceles. Nosotros tuvimos en nuestro programa, a Roberto Santana nos estuvo hablando, que de hecho la primera contradicción son esas cárceles multitudinarias, masivas. Eso es improcedente y no se hace. Se deben hacer recintos más pequeños, más manejables, un mayor control, un costo de operación mucho más barato en diferentes sitios de la ciudad, de acuerdo para facilitarle inclusive a la misma familia de los presos, a todo el mundo. Bueno, si ustedes son de Jaina, vayan, los presos de ellos están en Jaina. Tú ves, porque no es un tigre que esté en San Cristóbal y tiene que la familia ir para la Victoria, como vi una entrevista de uno de los familiares de uno de los apresados que pagaba señores, casi en Goleta, o sea, lo que se llama rana, que es la condición más pobre de cárcel, o sea, porque hay estatus dentro de la cárcel. A ella le salía, mantenía a su hijo, 12,000 pesos mensuales. 4,000 de cama, 1,000 pesos semanal, que me lo encontré barato, pero eso también digo, bueno, pero era raneando que estaba, porque lo metían en la iglesia, al lado del inodoro, en los baños, se dormía ahí, señores, porque el que no conoce y el que no sabe, es que ustedes tienen que ver eso, porque eso no es de que condición infrahumana, ¿no? Es que eso es una cuestión... Eso está por debajo de condición infrahumana. Sí, es indescriptible, sí. De verdad. Sí, es así. Y déjame decirte cuál es el problema mayor que hay aquí. Tú tienes dos versiones oficiales, las dos. Tú tienes una versión diciendo que la Parra hay que demoler la mitad, que es la que se está sosteniendo en el juicio. Y tú tienes una versión a nivel del Ministerio de la Vivienda, que lo único que hace falta para habilitarla son 400 millones de pesos. No, 1.600, dijeron en la semanal. 1.600 ahora aumentaron millones. a 1.600. No, 1.600. Okay. 1.600. Entonces, ¿qué significa eso? Tú tienes en la semanal al presidente diciendo que la cárcel es recuperable y tú tienes la versión en tribunales diciendo que eso fue una estafa y que hay que demoler la mitad de ella. Por eso traje el tema de lo de la justicia y del expediente. Y en el medio de eso, tú tienes la realidad que sufren las personas que ingresan al sistema carcelario, que lo hemos denunciado aquí varias veces, que eso es un mundo criminal aparte, que nadie se mete, es una estructura criminal. Aquí el que cae en un recinto carcelario es como si se perdiera en un hoyo negro. Como que lo mudaron a otro país que tú no sabes dónde diablo está. Y ahí aplican sus reglas de dinero. Eso es extorsión a la franca. Eso no es de que escondido, de que vamos a ver. Eso es. Entonces, los tres problemas están forzando a que nosotros conozcamos los detalles de ese submundo criminal institucionalizado por el Estado Dominicano, porque eso se ha denunciado miles de veces. Públicamente, con video, con pruebas. Ellos mismos han tenido que hacer redadas y han encontrado armas de fuego en la cárcel sin problema. Entonces ahora se le vuelve la antigua Victoria, donde esos presos no debieron de estar ya a esta altura del juego, así de sencillo, un horno humano. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, en ese sentido vamos a agregar a ese contexto que tú colocas como balance lo que también aconteció esta semana a través de una película, digo yo, porque el desenlace casi que nos lo van a poner a ver.
Pero la revista America's Quarterly publicó un artículo sobre violaciones de derechos humanos por parte de la PEPCA. Ya recordamos, hemos hablado con bastante frecuencia sobre la PEPCA y sus orígenes. Pero además también un punto importante, la omisión sobre funciones determinadas es también una decisión, ¿verdad? O sea, usted no accionar conforme a su deber, por la razón que sea, no vamos a entrar en un tema de fondo, pero ya le está diciendo de antemano el porqué de muchas cosas que aparentemente no tienen sentido. Pues en este sentido, a propósito del sinsentido, esta prestigiosa revista estadounidense, America's Quarterly, publicó el pasado 14 de marzo un artículo denunciando la persecución, citando el artículo, la violación sistemática de los derechos humanos y políticos de la oposición por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, y de hecho señala específicamente las figuras de Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Esto salió precisamente esta misma semana. Entonces, cuando usted habla de corrupción administrativa, la Procuraduría Especializada a los Fines tiene esta lectura ya pública, ¿qué usted puede esperar? Pues simplemente con lo que comenzamos esta parte, es un reciclar, porque ahí sí se aplican las políticas medioambientales, reciclar lo mismo que está perjudicando los intereses nacionales. ¿Por qué? Porque es un entramado abierto de corrupción y parece que nadie lo ve, porque lo premian. Entonces, los mismos que están o que deberían estar citados en los expedientes, por ejemplo, del caso de la construcción de la cárcel, los constructores, resulta que no lo construyeron, porque si fuera el caso, estuvieran ahí y estuvieran sentados en el banquillo de los acusados. Es que tú no puedes hablar de soborno sin el sobornante. Y eso es A, B y C. Aunque aquí se estableció un precedente en ese sentido. Desde que tú publicitas una acusación por soborno y los sobornantes no se encuentran acusados, entonces la gente se pregunta, a nivel jurídico, ¿pero qué diablo es esto? Pues ¿cómo va a ser que tú me digas a mí que una gente participó y así mira, Macarrulla, el caso de Macarrulla. La acusación Medusa dice que Lisandro Macarrulla Sr., el exministro de la presidencia, en funciones en ese momento, directamente participó en un esquema de soborno con Jean Alain Rodríguez, que eso se debió a la relación que tenían por Domex o Dominex, la compañía de cemento que él había trabajado, que existía una relación entre ellos y que por eso armaron, como quien dice, el esquema de soborno que luego se le presentó a los demás. Eso dice la misma acusación, el documento presentado por el Ministerio Público. Sin embargo, a Lisandro Macarrulla Sr. ni lo citan. Lo sacan de la acusación a nivel de conclusiones. No se pide habiendo nada. Pruebas que era él el titular cuando se hace el contrato y que el que firme es él. Y cede y embarra a su hijo porque tienen el mismo nombre. Entonces, pero es que él era en ese momento ministro de la presidencia, no podemos olvidarlo. Pero entonces, si tú no lo vas a procesar, no lo pongas en la acusación, no lo escribas. Porque ese es el problema. Tú no puedes, si tú no piensas procesar soborno, o piensas sacar sobornante, que es una práctica ilegal per se, tú no puedes procesar soborno. Tú puedes procesar todo lo otro que tú quieras, pero tú no puedes tipificar el soborno, hacer una investigación por soborno, presentar prueba del presunto soborno y sacar el sobornante. Es una locura. Exacto. Y eso ocurre con todas las compañías constructoras. Mira, a Rafaela Mazote, por ejemplo, la de Remix Rotilla. Mismo esquema, la ponen como testigo, pero el acuerdo de ella no aparece. Sin embargo, ella está como participante en un esquema de soborno. Igual a todos los otros, los hermanos Yarul. Los hermanos Yarul, ahí está la historia entera de cómo entregaron los sobornos. Miguel y Omar. Sin embargo, no están siendo procesados y eso ni acuerdo tienen, según la Procuraduría, porque la Procuraduría habla de acuerdo. Yo lo solicité y no lo entregaron nunca. O sea, podemos dar por cierto hasta que aparezcan que no existe ningún acuerdo con nadie. Pero la cosa es que menciona caso por caso de cada compañía, de cómo los gerentes fueron y pagaron el soborno y no procesa a los sobornantes. Entonces, a nivel internacional, tú coges eso y dices, pero ¿y qué es esto? ¿Cómo tú puedes llevar una acusación por soborno
sin el sobornante estar siendo procesado. Es una locura. Y ese es el problema básico de esa acusación. O sea, al tú sacar a los sobornantes, tú tienes que tomar la decisión de, no, espérate, los sobornos no los vamos a procesar. Ok, perfecto. No tipificaste penalmente, persigue por lo otro que tú pretendas perseguir, que tú consideres que tenga tu prueba. Pero no presente acusaciones por soborno, no presente pruebas por soborno para no procesar a los sobornantes. Que ese es el problema que tiene esa acusación per se, de fondo. Ese es el problema que tiene. Y va a haber problemas siempre con esa acusación. Y al final, las mismas personas que construyeron o mal construyeron la cárcel según el Ministerio Público, están sueltos y siguen construyendo. Así de sencillo. Y siguen construyendo para el Estado, que es lo peor del caso. Entonces te están hablando de una posición oficial desde el Claro. Estado que valida precisamente el esquema de corrupción, porque son las acciones y no las palabras las que determinan tu verdadero objetivo.